Hola, yo voy a hacer el trabajo de la guerra civil. Índice. Vamos a hablar primero de una introducción, de los antecedentes históricos, luego del periodo histórico a nivel social, político, económico e internacional, un análisis de las repercusiones y por último la bibliografía. Introducción. El tema que he elegido ha sido la guerra civil, puesto que es uno de los conflictos más recientes de la historia de nuestro país. Esta guerra duró 3 años, de 1936 a 1939. Además se enfrentaron los españoles divididos en dos bandos, nacionales y republicanos. Fue un conflicto militar que se opuso a la República Española gobernada por la izquierda, unida en el Frente Popular. Los antecedentes históricos son el reinado de Alfonso XIII, la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República. Vale, primero, el reinado de Alfonso XIII. Cuando Alfonso XIII es proclamado rey de España, el sistema político de la Restauración no se encuentra en su mejor momento. Tan solo 4 años antes, en 1898, se habían perdido los últimos territorios de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tras una humillante derrota en la guerra mantenida con los Estados Unidos. Esto provocó una grave crisis. La crisis de la Restauración. Buscan una solución a la crisis del sistema. Los intelectuales, agrupados en torno a la generación del 98, reflexionan sobre el futuro de España. Algunos piensan que el origen del problema está en la oligarquía y el caciquismo. Las clases industriales catalanas y vascas, muy afectadas por la definitiva pérdida de las colonias, se inclinan por la exaltación de su propia identidad. Además, es el momento en el que surgen y se refuerzan los sindicatos y partidos socialistas. La Iglesia también supo recuperar su posición privilegiada, pero a la vez fue criticada por su condición de freno para el progreso. Y por último, los militares, humillados tras el desastre de las colonias y criticados por buena parte de la sociedad, reclaman el protagonismo perdido. Dictadura de Primo de Rivera. En 1923, el general Primo de Rivera decidió dar un golpe de Estado. Desde ese momento, España había estado bajo el poder de una dictadura conservadora, durante la cual se instituyó un fuerte autoritarismo que promovió una intensa persecución a los grupos de izquierda. A raíz de esto, la dictadura apoyada por el caciquismo fue derribada y luego cayó también la monarquía. Y por último, la proclamación de la Segunda República. En 1931, el dictador Primo de Rivera fue obligado a dimitir por el pueblo, incluso por su propio partido. En las elecciones de ese año, los republicanos obtuvieron mayoría en las principales ciudades. A continuación, se proclamó la Segunda República y se dio la Constitución de 1931. Convocado a elecciones, fue elegido presidente Niceta Alcalá Zamora. El nuevo sistema atravesó una etapa violenta, turnándose 13 gobiernos durante 5 años. Además, el teniente José Castillo fue fusilado por los derechistas. En respuesta, los izquierdistas asesinaron a José Calvo Sotelo, líder de la oposición derechista. Esta fue la chispa que incendió la Guerra Civil Española. Luego vino el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El general Francisco Franco comandó al ejército español en un golpe de Estado contra el gobierno democrático y legal de la Segunda República Española. Pero el golpe no fue exitoso y España quedó dividida entre falangistas y republicanos. Vale, siguiente es el periodo histórico, que vamos a hablar de él a nivel social, político, económico e internacional. Vale, a nivel social nos encontramos ante los bombardeos, el hambre, los refugiados, el trabajo y los milicianos. Los bombardeos. La población se veía atemorizada ante las bombas que caían frecuentemente. Solo de bombardeos hubo 12.000 muertos. El hambre. Durante la guerra los alimentos empezaron a escasear pronto. Esta falta de alimento provocó el acaparamiento de los productos y la aparición del mercado negro. Además, las colas de racionamiento también se hicieron más largas, debido a que la población estaba desesperada por coger su sustento diario y los precios aumentaron por encima de los salarios. Los refugiados. Sobre todo en la zona republicana, centenares de miles de personas tuvieron que abandonar sus casas al ser destruidas por bombardeos.
Estas personas pasaban a ser refugiados y llevaban una vida en muy malas condiciones. Los milicianos eran grupos de civiles voluntarios que participaron en la guerra defendiendo a la República. Estaban organizados por sindicatos o partidos, y en 1927 quedaron fusionados en el Ejército Popular con el objetivo de cobrar más fuerza. El trabajo. Debido a que los hombres estaban en la guerra luchando, las mujeres tuvieron que incorporarse al mundo laboral, dedicándose sobre todo a la producción de armas. A nivel económico, España se veía influida por los acontecimientos que ocurrían en el resto del mundo. La Gran Depresión del 29 no solo afectó a Estados Unidos, sino que tuvo un gran impacto negativo en la economía del resto de los países. En España también hubo un periodo de crecimiento en los años 20, durante el régimen de Primo de Rivera, y una especie de crack financiero con la devaluación de la peseta. La influencia de la crisis económica internacional en España fue el caldo de cultivo en el que se produjo la guerra civil. España se vio dividida en la izquierda y derecha porque existía una disputa internacional entre el bando comunista y el bando capitalista por hacerse con el control de un país que podía ser estratégico en una guerra mundial. La crisis económica durante esos años tuvo las mismas características que la crisis internacional: crecimiento desequilibrado, crisis financieras y recesión. A nivel político, en esta guerra se enfrentaban dos bandos, el bando republicano y el nacional. El bando republicano estaba compuesto por las fuerzas políticas de izquierda, los partidos republicanos en sí, es decir, Izquierda Republicana, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Obrero de Unificación Marxista, la Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco. Además, estos también contaban con la ayuda de los sindicatos anarquistas. Todos defendían principalmente la República, la Constitución y las libertades que se daban en ella. Estaba apoyado en su gran mayoría por la clase obrera y estaba dirigido por Juan Negrín. Las zonas más industrializadas y desarrolladas fueron las que apoyaron a la República. Entre ellas se encontraban Cantabria, Asturias, Madrid, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Badajoz y toda la costa mediterránea desde Gerona hasta Málaga. Por otro lado, el bando nacional estaba formado por las fuerzas políticas derechistas, que eran la Falange Española, el Bloque Nacional, los carlistas de la Comunión Tradicionalista, algunos miembros a título individual de la Confederación Española de Derechas Autónomas y los nacionalistas de la Liga Regionalista de Cataluña. Además, contaban con el apoyo de la Iglesia Católica. Su principal objetivo era instaurar una dictadura militar y estaba liderado por Francisco Franco. Este bando fue apoyado sobre todo en la España interior, con Castilla y León, Galicia, Aragón, Andalucía, y a ellos se le unieron las Canarias y las Islas Baleares. Y por último, a nivel internacional se aprobó un comité de no intervención en el conflicto y así evitar la internacionalización y una guerra mundial. Este comité fue firmado por 27 estados. Sin embargo, ambos bandos contaron con la ayuda internacional de otros países europeos, debido a que incumplieron el acuerdo y mostraron su apoyo a un bando u a otro. El bando republicano contó con la ayuda de la URSS, quienes mandaron aviación y tanques sobre todo, con la de Francia, donde el Partido Comunista fundó un cuerpo de voluntarios extranjeros llamado las Brigadas Internacionales, y por último con la de México, quienes ayudaron con el envío de armas y el apoyo diplomático. En cambio, el bando nacional contó con el apoyo político de los países fascistas como Alemania, que contribuyó con la Legión Cóndor formada por un centenar de aviones que participó en los bombardeos de Guernica y Durango, y también mandó una flota alemana que intervino en el bombardeo de Almería. Después contó con el apoyo de Italia, que aportó el cuerpo de tropas voluntarias, y por último con el de Portugal, que bajo la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar también mandó una fuerza con unos 20.000 hombres. Bueno, y antes de pasar al análisis de las repercusiones, he puesto aquí un mapa de la situación política porque creo que se ve muy bien cómo van los nacionales conquistando territorio en España a lo largo de los años. Aquí, en 1936, en el año que empieza la guerra, tienen solo este trocito de aquí, de España.
En cambio, va pasando los años y en el último, en 1939, tienen todo esto de aquí, toda España menos este trocito. Ahora y así pasamos al análisis de las repercusiones, que vamos a hablar de él a nivel también social, económico y político. Bueno, a nivel social, primero nos encontramos con las muertes, que hubo más de 500.000 personas muertas. Después nos encontramos con el exilio republicano, que se estima que hubo unos 450.000 exiliados. Después la división ideológica que quedó en el país, además de la fractura moral que supuso, ya que varias generaciones quedaron marcadas por el sufrimiento de la guerra y la pérdida de todos los derechos adquiridos por los trabajadores. Y por último tenemos la represión de la posguerra, que esta fue por parte del régimen de Franco, que iba contra todo sospechoso de haber apoyado al gobierno de la República y jamás buscó la reconciliación entre los españoles, sino que recordaba y celebraba su victoria bélica. Por tanto, las heridas de la guerra perduraron en el tiempo. A nivel económico, la guerra fue una verdadera catástrofe. Para hacerse una idea, la renta nacional y per cápita no recuperará el nivel de 1936 hasta la década de 1950. Esta catástrofe fue principalmente por tres factores. El primero, la destrucción de la industria, que llevó a la vuelta a una economía básicamente agraria. El segundo fue la destrucción de las viviendas, que alrededor de 250.000 infraestructuras fueron destruidas. El tercer factor sería el aumento de la deuda externa y la pérdida de las reservas de oro del Banco de España, porque fueron usadas por los republicanos para pagar la ayuda de los soviéticos. Y aquí abajo he puesto esta gráfica que indica la evolución histórica de la deuda pública en España. Y en la Guerra Civil nos encontraríamos aquí. A nivel político, dada la victoria del bando nacional, su líder, Francisco Franco, instauró una dictadura militar. La dictadura basó su sistema político en la estricta prohibición de los partidos políticos y en una gran represión contra los que habían apoyado a la República. Además, dentro del régimen hubo diferentes familias políticas, grupos que trataron de influir en las decisiones tomadas por Franco. Los primeros eran los falangistas. Se hallaban integrados en el Partido Único bajo el liderazgo absoluto de Franco. Su principal función era el control de la vida social y económica del país a través de las distintas instituciones, que eran el Frente de Juventudes, la sección femenina y la organización sindical. La segunda familia son los militares. Estos tuvieron prestigio y poder político, pero estuvieron completamente subordinados a Franco. Los siguientes son los católicos. Estos se convirtieron en un instrumento más de su propaganda y llegaron a justificar moralmente el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República. La dictadura consideraba que un español, como es debido, tenía que ser católico y la estricta moralidad religiosa se imponía en toda la sociedad. La cuarta y última familia son los monárquicos. Pese a que Franco se negó a ceder la jefatura del Estado a don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I, muchos monárquicos colaboraron con la dictadura, especialmente en los primeros años del régimen. A pesar de la importancia de estas familias, en la práctica tuvieron un papel secundario, ya que Franco siempre impidió que alguien acaparara demasiado poder. Bueno, y ya para terminar, lo último tenemos aquí la bibliografía, que son todas las fuentes donde he recogido la información. Muchas gracias.